invitación. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y en realidad es un honor y un privilegio estar acá y agradecemos en nombre de la Universidad de Costa Rica y de la Facultad de Odontología en especial, pues el espacio que se nos brinda para poder contribuir en algo a este fórum, a este intento que está haciendo Coltene por acercarnos a todo, a lo que es la nueva odontología, la odontología de vanguardia, en las diferentes áreas que tenemos. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar en un tema que para mí es uno de los ejes principales dentro de lo que es la endodoncia. Nosotros necesitamos conocer a fondo con qué estamos lidiando cada día, cada momento que estamos tratando un órgano dentario, sabiendo a qué nos vamos a enfrentar. Y obviamente conocer esa microbiota, ese microambiente en el que nosotros nos vamos a desenvolver es de suma importancia en las decisiones que nosotros hagamos basados en ese conocimiento. Podemos implementar nuevas estrategias de tratamiento para así obtener lo que todos deseamos para nuestros pacientes, que es el éxito en el tratamiento de conductos. Como antecedente tenemos, y este es un antecedente que no se puede hablar de microbiología sin dejar de mencionarlo, porque es el estudio que es después del doctor Miller en el año 1894, es hasta en esta época, en 1965, donde se confirma lo que ya se había dicho, que la causalidad de la microbiología, de la periodontitis apical, está dada por los microorganismos. O sea, esto no es generación espontánea, no es ni mucho menos, es simplemente que la presencia de microorganismos dentro del conducto radicular va a causar una enfermedad, va a empezar a dañar ese tejido y nos va a poner en una situación en la cual nosotros debemos lidiar contra las capacidades que los microorganismos han desarrollado y que, como sabemos, ellos llevan miles de años luz de ventaja contra nosotros porque están aquí desde hace mucho más años de lo que apareció el ser humano. Por lo tanto, sus capacidades de respuesta y de defensa ante nuestras estrategias son por mucho más ventajosas de lo que nosotros podemos creer. Hoy en día, con el advenimiento de la tecnología, con el uso de las técnicas moleculares de identificación, que es lo que hoy pues está de moda y que nos provee de nuevas herramientas que nos ayudan a poder establecer una mejor estrategia de tratamiento, ya no hablamos de una bacteria en especial ni de una especie como tal. Ya se sabe que las bacterias que se encuentran dentro del conducto radicular actúan como una unidad patogénica o de patogenicidad. Es decir, es más importante describir cómo está actuando, cuáles relaciones, qué interrelaciones y cómo se desenvuelve esta comunidad dentro del conducto radicular, que pensar en una sola especie que sea la que esté causando o haciendo permanecer una patología a nivel de conducto o a nivel extraradicular. Con base en esas técnicas moleculares se ha podido describir de alguna manera un perfil de esta microbiota o de esta comunidad, y se establece que estos diferentes tipos de infecciones están compuestas definitivamente de comunidades mixtas, que algunas, incluso que están dentro del conducto radicular, son no cultivables, que estas comunidades bacterianas van a seguir un patrón específico según la condición clínica que estén presentando, y dos puntos muy importantes, que es la variabilidad que se está dando y que se ha identificado entre individuos con la misma condición clínica. Es decir, cada uno de nuestros pacientes que se presenta a la consulta y que tiene una periodontitis apical, una infección dentro del conducto, va a presentar una microbiota específica en ese individuo y que se va a comportar de una manera diferente. Y esta variabilidad ya se ha demostrado que aumenta o es mayor según las diferentes zonas geográficas. Eso ya también influye en aspectos como las características de consumo alimenticio o diferentes características que pueda tener una población en determinada zona geográfica. Por lo tanto, una vez
que ya sabemos este nuevo perfil que se nos está dando de la comunidad de la microbiota endodóntica, tenemos y recordamos que el conducto radicular, el sistema de conductos, es una cavidad estéril, donde cualquier microorganismo que pudiese llegar ahí va a ser potencialmente patogénico o de alguna manera va a estar contribuyendo en la permanencia de esa microbiota, va a jugar un rol o un papel específico dentro de las interrelaciones que se puedan estar dando una vez que ya se encuentren en esa cavidad donde nunca debieron haber llegado. Y es que las vías de acceso a esa cavidad estéril son muchas. Tenemos desde la más común, que es la caries dental, así como también están los cracks o las fisuras que se pudieran presentar a nivel de esmalte, los desajustes en las restauraciones, exposición de los túbulos dentinales posteriores muchas veces a tratamientos periodontales, incluso hablamos de una posible penetración de los microorganismos a través del foramen, a través de lo que también llamamos vía sanguínea, como es la anacoresis, lo cual todavía se debate un poco, pero bueno, es otra posibilidad de vía de llegada de los microorganismos a esta cavidad, a este santuario que debería permanecer estéril, pero que, dadas estas condiciones, no se logra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, una vez que llegan estos microorganismos a la cavidad pulpar, se encuentran con el tejido, hacen fiesta. ¿Por qué? Porque pues es un medio, una fuente de nutrientes para ellos, empiezan a explorar de alguna manera qué es ese nuevo microambiente en el que se empiezan a desarrollar y ese tejido tiene una capacidad de defensa. Sin embargo, si la carga bacteriana supera esta capacidad de defensa del tejido pulpar, obviamente este va a sucumbir primero mediante un proceso inflamatorio, cuál es la respuesta obviamente del sistema inmunológico propio del tejido pulpar, hasta que llega un momento en que, si, como les digo, gana la batalla los microorganismos, este tejido va a entrar en un estado de necrosis. Esta primera fase va a hacer que esos microorganismos sigan avanzando y establezcan ya esa como su casa, haciendo obviamente una infección de tipo intraradicular. Tenemos dentro de los diferentes tipos de infecciones endodónticas a nivel intraradicular, primarias, secundarias, persistentes. Estas las vamos a ir describiendo una a una para recordar y refrescar un poco los conceptos que hasta el momento se mantienen o se han actualizado según los últimos avances en cuanto a identificación de microorganismos y qué estrategias nuevas estamos viendo para poder eliminar y ganar, o por lo menos tratar de empatar esa batalla. Bien, en cuanto a las infecciones primarias, tenemos dos patologías muy conocidas, como es la periodontitis apical crónica. También podemos hablar de la periodontitis apical aguda, la cual de alguna manera puede derivar en lo que conocemos como un absceso, y de alguna manera, si continúa y si persiste, o si aumenta la virulencia de los microorganismos que tenemos ahí, podríamos incurrir o llegar hasta lo que es una celulitis, la cual pone incluso en riesgo la vida de nuestros pacientes y debemos actuar de una manera diferente. Por eso el conocimiento de todas estas patologías, de cómo lidiar con ellas, son de suma importancia para nosotros poder establecer estrategias de tratamiento según lo estemos viendo de una u de otra manera. En las infecciones primarias vamos a describir de alguna manera lo que nos podríamos encontrar y lo que la literatura hasta el momento está reportando de cuál es su composición, qué es lo que se encuentra ahí adentro que nosotros no estamos viendo, pero que sabemos que ahí está y que ya está más que demostrado. En la periodontitis apical crónica, obviamente, al igual que en la aguda o en el absceso, vamos a tener una comunidad de tipo mixta. Eso ya lo aclaramos desde el inicio, que la comunidad bacteriana es mixta, ¿verdad? Que hay una composición muy heterogénea. El número de taxones por caso que se han identificado normalmente a nivel de periodontitis apical crónica va de 10 a 20, al igual que la periodontitis apical aguda o absceso.
El número de células por caso o de células bacterianas que se pueden aislar, es decir, la cantidad que podríamos encontrar, va de 10 a la 3 a 10 a la 8 células en la periodontitis apical crónica, y en el absceso apical agudo de 10 a la 4 a 10 a la 9. Existe, como les mencionaba anteriormente, dentro del perfil de esa comunidad, una cantidad de bacterias que podría ser o denominarse no cultivables. Es decir, que por más métodos tecnológicos que tengamos, que aún no han podido ser identificados, pero que se sabe que están ahí. Entre ellos, en una periodontitis apical crónica sabemos que existe un porcentaje de un 40 o un 55% de estas bacterias no cultivables, y en la periodontitis aguda un 40% permanecen sin poderse identificar. Los grupos más prevalentes, según su tinción, vienen siendo gram negativos y gram positivos anaerobios en cuanto a la periodontitis apical crónica, y gram negativos anaerobios exclusivamente en periodontitis apical aguda. Existen una gran variedad de artículos que comparan la diversidad de la microbiota de uno y de otro, de una y otra condición patológica. Este artículo, gráficamente, para no irnos muy a detalle de lo que son bacterias, sino hacer esto más denso de lo que podría ser a veces la microbiología, y que por eso a veces le entramos así como con cierta cautela, por donde vemos esa cantidad de nombres. En realidad lo que nosotros debemos saber es que ellos están ahí, o sea, no es aprendernos ni saber cada uno con sus nombres y apellidos, simplemente saber que existen, saber que es una comunidad mixta. En este caso vemos que entre lo que es la condición crónica y aguda vamos a tener diferentes composiciones dentro de esa microbiota que es mixta. Se sabe que obviamente la variabilidad de la microbiota en la periodontitis apical aguda va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay una mayor relación de estos con la sintomatología que se puede presentar en esos casos. Por lo tanto, ahí volvemos a la creencia de que es más importante saber las interacciones que se pueden estar dando entre esa comunidad heterogénea que descubrir una especie en específico, porque son estas interrelaciones, estos diferentes grados de virulencia que presenta la microbiota que pueda tener una u otra condición, la que va a estar presente en lo que es la sintomatología de este tipo de lesiones. Bien, retomando lo que hablábamos ahorita de esos factores asociados a la sintomatología, si bien en algunas ocasiones se ha hablado de que los gram negativos podrían ser los responsables de la presencia o la aparición de signos y síntomas en estos casos, por otra parte también se han aislado ese mismo tipo de bacterias en situaciones no sintomáticas. Por lo tanto, no se puede decir a ciencia cierta que ellos son los responsables, que más bien hay otros factores que podríamos estar mencionando como responsables de la sintomatología en estos casos. Como les decía, el grado de virulencia que se podría estar presentando entre las cepas de la misma especie, las interacciones bacterianas, es decir, el sinergismo que se pudiera estar dando entre una u otra especie que se encuentre ahí en esa comunidad, la densidad de la población bacteriana, así como también la expresión de los diferentes factores de virulencia que lo regula el ambiente en el que se encuentran, si es aerobio, anaerobio, cómo está ese microambiente dentro de ese ambiente un poco más grande que es la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, todos esos factores, y obviamente no podemos dejar de lado la resistencia del hospedador. Este siempre va a ser un factor preponderante, y como les decía, desde ahora que describíamos que hay una variabilidad entre cada uno de nuestros pacientes, igual en cuanto a la resistencia. ¿Por qué? Porque en esta se incluyen factores como el estrés, hábitos de fumado, compromiso sistémico. Todo esto va a hacer que cada uno de estos casos sea tratado de manera individual y visto desde la perspectiva que estamos teniendo con ese paciente en específico. Nosotros no podemos generalizar de ninguna manera. Cada uno
cada una de las situaciones que vamos a estar enfrentando en nuestro consultorio, porque estaríamos diciendo que un par de zapatos le va a calzar a todos los pacientes que nosotros tengamos, y eso no es así. Bien, ya hemos hablado y descrito sumeramente lo que es la presencia de todos estos microorganismos a nivel intraconducto. Sin embargo, nos vamos a detener un momento en esa última porción radicular, que son los últimos 5 milímetros apicales, que en realidad han sido objeto de estudio porque ya se ha descrito, y esto lo describió desde 1894 Miller. Él lo describió de manera morfológica. Él hablaba de una diferencia en la morfología de los microorganismos que se encontraban en los tercios más coronales con relación al tercio apical. Imagínense que estamos hablando de casi 2 siglos atrás, donde ya se describía esta diferencia a nivel de la flora, de la microflora que podría haber ahí. Entonces tenemos que uno de los estudios, bueno, que también son pioneros dentro de esta gama, está el Dr. Van Garner en 1991, donde hace un primer intento por aislar esos microorganismos pertenecientes a estos últimos 5 milímetros apicales, y nos describe una mayor presencia de Rotella intermedia, de Pregotelas, Streptococcus, probablemente las mismas técnicas de cultivo que se utilizaron en el siguiente reporte, que es el de Doherty en el año 98, son técnicas de cultivo convencionales, donde también nos habla de la Protella nigrescens. Posteriormente, ya cuando oímos el nombre de Cicada, para todos aquellos que nos incursionamos un poquito más en el área microbiológica, ya sabemos que empieza con lo que son las técnicas, el uso de las técnicas moleculares, que tienen una mayor sensibilidad en cuanto a la identificación de los microorganismos. Por lo tanto, las listas también de microorganismos presentes se han ampliado de manera importante. Y en estos últimos 3 reportes que hace el Dr. Siqueira, del 2004, 2009 y más recientemente en el 2011, hay cierta concordancia entre lo que ya él empieza a identificar, y difiere un poco más de lo que reportaban a inicios de los años 90 y finales el Dr. Van Garner y el Dr. Doherty. Y esto probablemente, esta atribución es con respecto a las técnicas de cultivo que se hicieron. Pero aquí lo importante de rescatar es que nosotros en esos últimos 5 milímetros apicales estamos lidiando con una microflora dentro de esa microflora endodóntica que tenemos, que por lo tanto debe ser motivo de preocupación para nosotros el poder tratar de llegar de una manera más eficaz a esa última porción durante nuestros trabajos de desinfección, de conformación del conducto radicular, con el objetivo de poder eliminar estos microorganismos que hemos descrito. Bien, hasta ahora hemos hablado de lo que son las infecciones primarias. Vamos dejando de lado a estas, y para incursionar en otro tipo de infección que son un dolor de cabeza realmente para todos nosotros, que son las secundarias o persistentes y secundarias, porque tienen un comportamiento diferente. Las infecciones secundarias están descritas como aquellas causadas por microorganismos no presentes en la infección primaria, para empezar, o sea, tenemos una microflora diferente, sino que son introducidos al conducto radicular durante la intervención profesional. Esto es de llamar la atención porque, o sea, somos nosotros los culpables de llevar esos microorganismos que no existían previamente y que resulta que ahora sí están dentro del conducto. Esto, ¿por qué? Bueno, pueden haber varias razones. Una es pues no tener cuidado en la cadena aséptica que nosotros debemos de mantener durante la realización de nuestros tratamientos endodónticos, ¿verdad? El tener un ambiente lo más estéril posible en cuanto a nuestro instrumental y en cuanto a toda la manipulación de las limas, de los irrigantes, de todo lo que estemos trabajando, así como también el cuidado que debemos de tener, sobre todo cuando hay varias sesiones de por medio del tratamiento, en cuanto a la colocación de una medicación temporal que sea lo suficientemente resistente
y que evite esa microfiltración y que, o sea, la llegada de microorganismos durante una cita y otra, ¿verdad? Entonces, aquí para llamar la atención de que, oh sorpresa, esto no estaba aquí y ahora de repente apareció una flora diferente a la que nosotros teníamos. Y en relación a las infecciones persistentes, que anteriormente simplemente se conocían como, esta clasificación se hablaba nada más de infecciones secundarias y persistentes, ahora hablamos de secundarias y por aparte persistentes o secundarias. ¿Por qué? Porque los microorganismos que la conforman, estos sí pertenecen a la infección primaria o podrían estar como consecuencia de la secundaria, es decir, de los que nosotros introducimos al conducto. Y se llaman persistentes porque van a estar ahí aún después de todo el proceso químico-mecánico que nosotros utilizamos para la conformación del conducto radicular. Es decir, nos ganan la batalla, ahora sí que son más listas que nosotros y pueden permanecer, se esconden, aprovechan cualquier irregularidad dentro del conducto radicular, que como vemos acá, pues nosotros no debemos perder de vista la anatomía compleja que podemos tener en un conducto radicular, un conducto central, someramente pues, desinfectado, pero que en toda esta extensión del conducto hacia un conducto, un istmo, aquí podemos observar una mayor cantidad de microorganismos que, pero ni de chiste le llegaron nuestras limas, ni mucho menos el accionar de las soluciones irrigantes que estuviéramos utilizando en estos casos. Bien, estas infecciones secundarias y persistentes, como les decía anteriormente, son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque además, porque son persistentes, persiste, como bien lo dice la palabra, el exudado, persiste la sintomatología, pueden ser causantes de agudizaciones y por lo tanto llevar a lo que es el fracaso del tratamiento de conductos. En cuanto a estas tres primeras situaciones, lo que es la persistencia de exudado, de sintomatología y de agudizaciones, en realidad no hay estudios concretos que describan quiénes son los responsables o qué tipo de microbiota podríamos estar teniendo en estas situaciones. Si acaso una o dos reportes, pero nada en concreto, nada que respalde directamente. Sin embargo, en cuanto al fracaso del tratamiento, ya sabemos que existen cientos de artículos, de investigaciones que se dedican cada día más usando todo lo que es las técnicas moleculares de identificación y demás, para poder describir de una manera más certera quiénes son los responsables del fracaso del tratamiento de conductos, cuáles son esos microorganismos que persisten aún después de todo el tratamiento, o sea, el cuidado que se ha tenido a la hora de desinfectar, de debridar el conducto, de usar diferentes soluciones irrigantes. ¿Quiénes son los que aún ahí logran adaptarse a ese nuevo ambiente? Porque si bien nosotros utilizamos toda esta serie de herramientas para poder eliminarlos, ellos logran adaptarse de una manera muy buena, o sea, encuentran favorable todo lo que nosotros estamos haciendo y más bien lo utilizan de fuente de nutrición y hacen de esta su casa también y logran permanecer, dando al traste o llevando al traste el tratamiento de conductos. Hay un estudio de personas muy reconocidas en el ámbito de la microbiología y de la endodoncia en general, que nos describe esta influencia, o sea, qué puede pasar o qué es lo que pasa si estos microorganismos, después de aún de todo el tratamiento, persisten al momento de la obturación y qué es lo que van a provocar. Entonces, este es un estudio realizado en animales. Es un periodo de evaluación de 2 a 2.5 años. Ya cuando vemos eso, vemos que es un estudio serio, ¿verdad? Que son las cosas que nosotros tenemos que ir evaluando al momento de escoger también la literatura, que es la fuente más cercana que nosotros podemos tener a toda esta información. El objetivo, ¿cuál era la influencia de las bacterias persistentes en el sanado de la periodontitis apical después de la obturación?
y la influencia de las combinaciones bacterianas que ellos establecieron en ese proceso de sanado. Y esto más gráfico no puede ser, o sea, aquí vemos cómo el porcentaje de sanado fue mucho mayor cuando había ausencia, por lo menos parcial, de bacterias, o había una reducción de bacterias dentro del conducto radicular, y cómo el no sanado o la persistencia de las lesiones periapicales se presentaba en aquellos casos en los que, aún después de todo el tratamiento que nosotros realizábamos, permanecía una carga bacteriana importante, porque como bien sabemos, nosotros no podemos dejar por completo, bueno, no podemos esterilizar de ninguna manera el conducto, pero podemos llegar a reducir esa carga bacteriana y así asegurarnos un mejor pronóstico en cuanto al tratamiento. Pues bien, de aquí se derivan dos cosas. Una, que definitivamente cuando hay persistencia de microorganismos al momento de obturar, esto nos está comprometiendo desde ya el pronóstico de ese tratamiento. Y el hecho de que al momento de hacer estudios en piezas donde hubo fracaso endodóntico, definitivamente, si no es que en casi todas, un 100% de estos conductos, vamos a encontrar microorganismos presentes ahí que sobrevivieron a todo el proceso que nosotros hicimos, desde la preparación biomecánica con nuestras limas, desde la desinfección, con el hipoclorito, con la clorhexidina, con el EDTA, con la activación del ultrasonido, a la obturación, al sellador, a todo. Entonces son bacterias ahora sí que con una capacidad de sobrevivencia para tomar en consideración al momento de realizar nuestros tratamientos. Esta persistencia, como les indico, hay que tomar en cuenta que que en relación a qué estamos hablando de persistencia, es que persisten posterior a la instrumentación o persisten posterior a una medicación intraconducto, en el caso de aquellos que lo realicen así, o posterior a la obturación. Entonces estos son porque podemos hablar, como les mencionaba ahorita, es diferente la capacidad que pueda tener, es obviamente una microbiota que sobrevivió a una posinstrumentación, no es lo mismo a una que sobrevivió a una medicación intraconducto. Cada vez estamos hablando de una presencia bacteriana mucho más fuerte o más virulenta, con mayor capacidad. Entonces es diferente según el estudio o según lo que nos estén indicando en la literatura de cuál es la microbiota que están describiendo. Con todo esto se ha llegado a un consenso y a una parte de hablar de lo que es dentro de la microbiota del fracaso endodóntico, en sobrevivientes a corto plazo, es decir, aquellos que sobreviven posterior o inmediatamente después de realizar el tratamiento de conductos, ¿verdad? Y ahí vemos que la mayoría de microorganismos que tenemos son gram positivos, a diferencia de cuando hablábamos en las infecciones primarias, que en su mayoría eran gram negativos. Aquí ahora hablamos ya de otro tipo de microorganismos con unas características diferentes y que, como les digo, estos en su mayoría son los llamados sobrevivientes a corto plazo, es decir, posterior a una posinstrumentación o posmedicación. En cuanto a los sobrevivientes a largo plazo, es decir, aquellos que se van a identificar posterior a la obturación, es decir, en aquellos órganos dentarios con tratamiento endodóntico previo, tenemos también que son gram positivos y que en su mayoría, o en un alto porcentaje, uno de los más frecuentemente aislados va a ser el Enterococcus fecalis, como ya es conocido casi que de todos, y entre ellos también pues Streptococcus species, Propionibacterium, una microflora diferente, ¿verdad?, a los sobrevivientes a corto plazo. Aquí nos vamos a detener un momento en cuanto al Enterococcus fecalis. El Enterococcus fecalis, ahora sí que en los últimos años ha sido casi que una estrella de Hollywood, ¿verdad? Y ha sido
merecedora de múltiples publicaciones, casi que la mayoría de estudios dirigidos en cuanto a microbiología lo han utilizado, así como en los años 80 o para otro tipo de enfermedades se utilizaba E. coli. En endodoncia, el Enterococcus fecalis era ahora sí que la estrella, ¿verdad?, número uno, y era hacia quien dirigíamos todas las estrategias de desinfección y de erradicación. Todo apuntaba a, de alguna manera, evidenciar cuáles eran las estrategias que utilizaba este microorganismo, a describir cuáles eran sus capacidades, sus factores de virulencia, por qué sobrevive al hidróxido de calcio a altos pHs, por qué, ¿verdad? Y entonces se trató de estudiar todo su perfil para poder así erradicarlo, pensando erróneamente, como lo que hemos visto ahora, que él era el causante número uno y era el único, quizás, que podría estar en estas situaciones de fracaso endodonto. Y para nadie es un secreto de que es la especie más frecuentemente detectada en dientes con tratamiento previo. Esto sin importar el método de identificación que estemos utilizando. Hay casi un 90% de probabilidad de aislar el Enterococcus fecalis una vez que hemos hecho un estudio en casos de fracaso endodóntico. Sin embargo, y para esto, bueno, aquí tenemos una gran cantidad de literatura, esto por mencionar algunos. Sin embargo, si hacemos un estudio o un análisis de fondo, vamos a saber que es muchísima más la literatura que así lo menciona y que lo pone como estrella de este tipo de situaciones. Ahora, con todo lo que se ha estudiado ahora, está, como decimos, en duda si el protagonista en realidad de estas situaciones es el Enterococcus fecalis. ¿Por qué? Porque en realidad no ha sido detectado en todos los estudios que evalúan la microbiota del fracaso endodóntico. Si bien es el que con mayor frecuencia se aísla, no está presente siempre. Incluso cuando se detecta, no en todas las ocasiones, no es de las especies dominantes dentro de esa comunidad mixta que nosotros hablamos. También tiene mucha presencia los estreptococos y otros tipos de microorganismos, por lo tanto, le ha quitado o le ha ido quitando protagonismo estos nuevos datos que se han arrojado a partir de los estudios que se están realizando, y se sabe que su prevalencia no es mayor en dientes con tratamiento previo, sea o no que ésta tenga lesión. Por lo tanto, aun cuando todavía al día de hoy en el journal pues siguen apareciendo artículos donde se utiliza como control o estándar de oro para tratar de probar los diferentes irrigantes o medicamentos que se quieran utilizar, ya se está poniendo en duda este protagonismo que por mucho tiempo se le ha estado dando al Enterococcus fecalis. Bien, hasta el momento ya hemos revisado pues todo lo que son las infecciones primarias, secundarias, persistentes, por qué persisten los microorganismos, pero hemos estado hablando dentro del ámbito del conducto radicular, a lo interno del conducto radicular, ¿verdad? Ahora, sabemos que existen también lesiones que sobrepasan esa barrera, esa muralla que es ahí la forma del radicular, esos últimos milímetros, puede ser sobrepasados por los microorganismos y así presentar dos condiciones. Una que es el absceso apical agudo, que también lo teníamos a nivel intrarradicular, como una consecuencia de una infección secundaria persistente, de una periodontitis apical aguda, y la actinomicosis, que son las dos patologías que podrían estar presentándose o podrían estar sobrepasando esa barrera que establece el sistema inmunológico. Nosotros sabemos que la lesión periapical no es más que una respuesta del sistema inmune a la presencia de los irritantes bacterianos o de las mismas bacterias en esa última porción apical, ¿verdad? Estos irritantes van a entrar y van a ocasionar una respuesta por parte del organismo, una respuesta inflamatoria con todos sus mediadores,
activación de osteoclastos, que obviamente van a proporcionar o van a dar como consecuencia una reabsorción ósea alrededor del periápice, y esto, como todo, tiene su lógica dentro del organismo. ¿Por qué? Porque en el tejido óseo nosotros no vamos a tener una fuente de células del sistema inmune lo suficientemente como para atacar y detener ese frente de ataque que tienen las bacterias. Por lo tanto, el mismo cuerpo trata de que ese tejido óseo se elimine y lleguen otro tipo de tejido, ¿verdad? El tejido granulomatoso, con una mayor presencia de vasos sanguíneos, que nos proporcione esa mayor cantidad de células y de mediadores para poder lidiar con esta afección que se está presentando ahí a nivel de la porción radicular. Ahora bien, hay que saber que esa infección extrarradicular puede presentarse de dos maneras, o puede tener dos orígenes. Uno, que sea dependiente del conducto radicular, ¿verdad? Como en este caso, la fuente de irritación viene del interior del conducto radicular, o existe también una presencia de una infección extrarradicular independiente del conducto radicular, es decir, por más que nosotros hagamos dentro del conducto radicular, la lesión va a permanecer porque la fuente de irritación está aislada del conducto radicular, ¿verdad? Entonces, esto, ¿desde qué punto de vista es importante? Obviamente desde el punto de vista de tratamiento. Es diferente lidiar con una infección radicular dependiente del conducto radicular a una donde definitivamente probablemente va a derivar en un tratamiento quirúrgico para poder remover este tipo de lesiones, ¿verdad? Como les decía, esta infección no es más que el resultado del avance directo de algunas especies bacterianas que logran sobrepasar el sistema de defensa del hospedador. Esto durante años ha sido todo un tema de controversia o de dilema, cuando se dice si en la lesión periapical hay o no hay microorganismos, si nada más permanecen en ese último milímetro del conducto radicular, en fin. Yo creo que aquí nosotros no deberíamos detenernos a descifrar si están o no están, simplemente ver cuál es la consecuencia y tratar de lidiar con esta. O sea, independientemente de si están o no están, hay una lesión que nosotros debemos tratar de sanar, y eso pues es lo que en estos momentos debe de tomarnos en consideración, ¿verdad? La persistencia de las bacterias en esta lesión puede ser también debido a la remisión de un absceso apical agudo, o incluso la extrusión que nosotros mismos podamos realizar a nivel apical del debris durante la preparación biomecánica, es decir, expulsar dentro de ese debris también la presencia de microorganismos, y por lo tanto que empiecen a establecer esta infección a nivel extrarradicular. Como les mencionaba, tenemos el absceso apical agudo, que en realidad desde el punto de vista de terapéutica, pues en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es pues, realizar el tratamiento de conductos, establecer una vía de drenaje. En algunos casos, incluso pues si es, ya sabemos que esta podría derivar en una celulitis facial, donde podría ya poner en riesgo la vida del paciente. Incluso el tratamiento de elección en esos casos es una exodoncia, actuar lo más expedito posible, sin estar pensando si hago un tratamiento de conductos o no. En este caso estamos hablando de la vida del paciente y eso no se puede poner en entredicho de ninguna manera. Entonces, pero básicamente es un tratamiento que está a nuestro alcance y que, como les digo, si es de una forma controlada, pues con el tratamiento de conductos podríamos estar eliminándolo. Por otra parte, hablábamos de la actinomicosis cervicofacial, que fue descrita pues, a nivel médico en primera instancia, y que a nivel endodóntico o odontológico está dada por dos microorganismos pertenecientes unos a la especie de Actinomyces y el Propionibacterium propionicum, que tienen una característica a nivel histológico, como lo vemos aquí, de forma estrellada, de haces de rayos, que es la forma como se presenta y que la vemos acá, perteneciente a una lesión de tipo extrarradicular, donde la presencia de este microorganismo es a nivel totalmente extrarradicular, no está en la última porción ni mucho menos del conducto radicular.
Por lo tanto, es una lesión completamente independiente y que, si bien en muchos casos a nivel médico lo que se ha hecho es tratarlo con, obviamente, grandes dosis de antibiótico, en este caso, por el sitio o el área donde estamos trabajando nosotros, es decir, a nivel de tejido óseo, sabemos que por más que intentemos hacer una medicación de tipo antibacteriana, en este caso no nos va a funcionar. Entonces, lo más lógico es que también terminemos en este caso, como les decía, realizando un tratamiento de tipo quirúrgico para poder obtener la remoción completa de esta patología. A nivel endodóntico, el doctor Nair hablaba que era la única donde podía haber presencia de microorganismos, o sea, la única lesión o la única condición, y pues bien lo decía o lo describía él con sus cortes histológicos con el microscopio de transmisión, donde vemos la presencia de el actinomyces, ¿verdad?, en su típica forma, como les digo, estrellada, con haces, que se describe igualmente en esta gráfica. Aquí lo vemos, el actinomyces, que de alguna manera, por esa forma que tiene, se le quiso describir como un hongo, por esta forma irregular o estos haces. Sin embargo, pues obviamente es simplemente por sus características fenotípicas, más no por lo que es en sí. Por lo tanto, sigue siendo un microorganismo, una bacteria, no estamos hablando en este momento de un hongo, ¿verdad? Y aquí lo vemos muy claramente como la presencia de este irritante o este factor que es el causante de esa lesión periapical es totalmente independiente del conducto radicular. Tenemos una lesión quística, incluso con el epitelio, ¿verdad?, la pared de epitelio que recubre ya, y obviamente aquí no existe otra estrategia de tratamiento más que el tratamiento quirúrgico. Y pues es una situación en la que obviamente por más que nosotros estemos realizando un tratamiento de conductos, la lesión va a permanecer o va a persistir, aun cuando nosotros pongamos nuestro mayor esfuerzo, el tratamiento va a fracasar. Y de igual forma, aquí quiero retomar o agarrarme de esta diapositiva que acabamos de ver, y ahora que estamos hablando de la persistencia o del fracaso endodóntico, para introducirnos en otra entidad que ahora ha tomado mucha fuerza y que ya se ha descrito y que en algún momento pues no se concluía si existía o no a nivel endodóntico, pero que sí ya tiene su base científica, histológica y demás bien comprobada, como lo es el biofilm. No es más que una comunidad, como lo hemos venido describiendo, ahora hablamos de una comunidad microbiana o poblaciones de bacterias dentro de una matriz. Están embebidos en esa matriz y están adheridas entre sí con una cantidad de exopolisacáridos que ellos mismos secretan para protegerse y que se adhieren entre sí o a una superficie, en este caso a la superficie radicular, a la superficie del conducto. Esta definición obviamente incluye agregados microbianos, también poblaciones adheridas dentro de los espacios de un medio poroso, como podría ser la dentina. Esto es una descripción general de lo que es el biofilm, según el doctor Consterton, que es uno de los pioneros en cuanto a lo que es el estudio del biofilm, o era, porque ya ha fallecido el doctor Consterton, pero pues su legado es todo un precedente para aquellos que aún hoy en día estamos incurriendo en lo que es el estudio de este biofilm o biopelículas. Su primera descripción en cuanto a su presencia a nivel endodóntico, y aún sin denominarlo como biofilm, también se le debe atribuir al doctor Nair Ramachandran, cuando hizo un estudio de la flora en lesiones periapicales y describe esos agregados o esas comunidades o coagregados de comunidades bacterianas de diferentes tipos, identificadas dentro del conducto radicular con el microscopio de luz, y que posteriormente, aquí lo tenemos, estos densos agregados bacterianos, que no es más, si tenemos un acercamiento ya con microscopía, vemos esta cantidad de microorganismos embebidos en una red o en esa matriz que bien describía el doctor Consterton. Por lo tanto, aquí tenemos una evidencia clara
de lo que es la presencia del biofilm a nivel extraradicular también. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el conducto, tenemos la lesión y todo esto es presencia de ese biofilm o de esta biopelícula con la cual nosotros también tenemos que lidiar. Obviamente ese precedente dio inicio para que se empezaran a hacer diferentes estudios en relación o ya enfocarnos a la eliminación de ese biofilm dentro de las infecciones endodónticas. Es un ente totalmente aparte que debe manejarse. ¿Por qué? Porque es muy resistente, es resistente a muchos de las soluciones irrigantes que nosotros utilizamos, por lo tanto se debe tratar de eliminar de una manera mecánica más que con este tipo de soluciones, y que obviamente también nos da o perjudica mucho o predispone mucho al fracaso, porque también se forma a nivel de las diferentes irregularidades anatómicas que nosotros podemos tener dentro del conducto radicular. Y es que este biofilm o esta biopelícula vino a revolucionar, incluso a hacer que se redefiniera esta presencia o esta persistencia de los microorganismos por estas comunidades o estos agregados bacterianos. Tenemos un estudio donde el doctor Ricucci y el doctor Siqueiga nos demuestran estos densos agregados bacterianos, ¿verdad? Que no es más que esa biopelícula, ese biofilm, donde se nos hace impenetrable muchas veces cualquier solución irrigante y que no es más que removida con la instrumentación mecánica, y en algunos casos pues obviamente una vez que se hace una disrupción de esta matriz, pues ahí sí puede entrar el irrigante y tratar de eliminarlo. Sin embargo, imagínense en esto, en un istmo, ¿verdad?, donde no hay acceso lo suficientemente fácil como para que podamos eliminarlo de manera mecánica, y donde por más irrigante que estemos utilizando, pues no va a lograr penetrar esa matriz que ya los microorganismos de la cual se han hecho. Aquí tenemos esto, son imágenes que nos ha cedido muy amablemente la maestría en endodoncia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde pues se mantienen a la vanguardia en el estudio de lo que es el biofilm, y donde podemos ver y hacer patente, esto es de un ápice posterior a una cirugía, perirradicular, donde había una persistencia de una infección, y donde vemos en el foramen la presencia de esos agregados, densos agregados bacterianos. Si nos acercamos un poquito más, ¿verdad?, vemos, o sea, las células bacterianas ni sus luces, como dicen, ¿verdad? Al contrario, está tapizado completamente de esa matriz. Esto que vemos acá es la forma en que esas bacterias empiezan, por así decirlo, a secretar, esos hexapolisacáridos y hacer ese entramado donde ellos se protegen de cualquier agresión que nosotros pudiéramos intentar hacer. Obviamente, como les digo, y como pasó con el F. calis, una vez que ya se estableció que el biofilm pues también estaba ahí como una comunidad en sus agregados bacterianos, obviamente al ataque, ¿verdad? Y empiezan todas las estrategias y el uso de los diferentes irrigantes, que sea una concentración a la otra, en un tiempo, en el otro, y sin embargo, algunos estudios reportan éxito a la hora de utilizar estos irrigantes. Sin embargo, nosotros aquí tenemos que tener el cuidado de ver en la metodología qué es lo que están haciendo. Un biofilm de 72 horas, estimados colegas, es el inicio apenas, la primera fase dentro del establecimiento, y obviamente aún ni siquiera se han segregado las primeras esa matriz de hexapolisacáridos está en sus inicios, no hay ese recubrimiento de ese biofilm maduro, que es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, podríamos estar diciendo que eso no es en realidad un biofilm. Por lo tanto, pues el uso de la eficacia o que pudieran tener los buenos resultados de estos irrigantes, pues estaría en entredicho por el tipo de metodología que se está utilizando. De igual manera, aquí estamos viendo un biofilm de 24 horas, tampoco, es apenas el establecimiento inicial, donde se empiezan a adherir apenas las primeras células sobre la superficie, apenas que empiezan a acondicionar esa superficie. Como les digo, ni siquiera están
segregando esa matriz de exopolisacáridos que es realmente la que les confiere esa protección. Por lo tanto, igual, o sea, cualquier protocolo de desinfección que nosotros estemos probando en un biofilm de 24 horas también estaría en entredicho por esta situación. Y eso ha quedado claro ahora con dos reportes, dos investigaciones que han hecho, una por parte de los brasileños, los doctores Tanumaro, donde ellos establecen que para nosotros poder tener un biofilm maduro debe ser de mínimo 14 días, es decir, aproximadamente 2 semanas de formación de ese biofilm para entonces nosotros decir si un protocolo de desinfección es eficaz o no en la erradicación de este. Por su parte también el doctor Apasalo, en este otro reporte, nos habla de lo mismo, que para poder establecer si un tipo de agente desinfectante es efectivo o tiene susceptibilidad al biofilm, la maduración es a partir de entre la segunda y tercera semana, es decir, datos que coinciden mucho con lo que también reportan el doctor Tanumaro. Así que esto para tomar en consideración al momento de que nos llegue a nuestras manos algún estudio, pues lo primero va a ser ver sobre qué lo están haciendo, en qué tipo de metodología están utilizando para nosotros saber si podemos confiar en los resultados que están obteniendo dentro de esa investigación. Bien, a nivel clínico, ¿cuál es el objetivo del tratamiento que nosotros tenemos? ¿Verdad? Después de ver toda esta parte, por decirlo de alguna manera teórica, ahora sí vámonos a la práctica, rápidamente de ver que, bueno, si nosotros tenemos un tratamiento de conductos donde ha habido una exposición por caries, donde hay vitalidad dentro del conducto, ese tratamiento de conductos podríamos llamarlo quizás que de una manera profiláctica, es decir, hacer el tratamiento de conductos para evitar la formación de una infección o de una lesión a futuro. Entonces, en este caso, pues no hay problema, es simplemente hacer el tratamiento de conductos de la manera convencional, como ya lo sabemos. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de una infección intraradicular o la persistencia de una lesión o de una infección a nivel intraconducto, el objetivo de nuestro tratamiento es diferente y es ahí donde nosotros tenemos que pensar y tomar en cuenta a la hora de establecer nuestras estrategias, remitirnos a esta ecuación de Theobald Smith desde 1934 y que se aplica para cualquier entidad o cualquier enfermedad de tipo infeccioso, donde sabemos que el número de microorganismos por la virulencia de esos microorganismos entre el mecanismo de defensa del hospedador es la forma en cómo se va a establecer la enfermedad, o es de lo que va a depender la enfermedad, de la cantidad, de la virulencia y de la respuesta del hospedador. Tomando en cuenta este postulado, por decirlo de alguna manera, tenemos que para que a nivel intraconducto se establezca un daño o se empiecen a dar síntomas o signos de enfermedad o de infección a nivel intraconducto, debe haber una carga mínima que atraviese ese umbral, debe haber una cantidad una carga bacteriana lo suficientemente necesaria para establecer esa lesión. Una vez que esa carga ha sobrepasado ese umbral, ¿verdad?, ya se empieza a establecer la lesión y se empiezan a presentar los signos y síntomas. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿O cuál es el objetivo de nuestro tratamiento desde el punto de vista clínico? Es tratar de disminuir, como les decía, o sea, nosotros no podemos pensar en esterilizar esta cavidad, sino simplemente tratar de disminuir esa carga bacteriana por debajo del umbral, ¿verdad?, de ese umbral que nosotros tenemos. Sin embargo, aquí aparece otro problema. ¿Cuál es el umbral necesario? Se preguntarán, o sea, ¿cómo sé yo cuál es la carga bacteriana? Ahora sí que ninguno de nosotros en nuestro consultorio tiene ni un equipo de aislamiento, ni una cámara de anaerobiosis, ni técnica de cultivo, ni mucho menos, como para saber qué tanto nosotros disminuimos o qué carga bacteriana había al inicio y para hacer un muestreo posterior al tratamiento. Entonces, es ahí donde no nos queda más que confiar en los reportes y en los diferentes estudios que se hacen, donde se trata con los diferentes protocolos de desinfección de disminuir esa carga bacteriana y ver realmente en estudios clínicos, en estudios confiables,
para poder así nosotros determinar o establecer una estrategia durante nuestro tratamiento que nos ayude a lograr este objetivo, es decir, el reducir esa carga bacteriana al mínimo. Definitivamente no hay otra herramienta hasta el momento más que confiar ahora sí que en los reportes o en los estudios que se hagan con respecto a esto. Pero en realidad, como les digo, como en cualquier infección, pues el objetivo es ese, disminuir esa carga bacteriana, porque es decir, llegarla a un punto donde ya no sea detectable, donde ya los cultivos sean de manera negativos. Eso en la vida real, ¿verdad? Porque como les digo, lo ideal debería ser obtener este ambiente estéril, que pues por mucho estamos lejos de lograr alcanzarlo. Esto con base, obviamente, y repito, en esa etiología polimicrobiana que ya hemos venido hablando, en esa variabilidad entre los individuos y la variabilidad geográfica, que son 3 puntos que nosotros no debemos de perder de vista al momento de decidir cuál es nuestra estrategia de tratamiento. Y es que nosotros, hasta el momento, en ese sistema de conductos con tanta irregularidad anatómica, ¿con qué contamos hasta el momento? Bueno, con nuestros instrumentos, ya sean manuales, instrumentos rotatorios, con todo lo que son nuestras herramientas de tipo químico, como son el hipoclorito de sodio, el EDTA, la clorexidina, medicamentos intraconducto, llámese hidróxido de calcio, las diferentes pastas o presentaciones que podamos tener, o la misma clorexidina en su presentación en gel. Esto es con lo que nosotros contamos, esto es lo que hasta el momento los protocolos pueden variar en concentración, en tiempo, pero bueno, es lo que conocemos y es lo que hemos estado utilizando para, como herramientas de trabajo durante nuestra terapia endodóntica. Ahora, a esto se le ha tenido que agregar, porque ya hemos visto que hay persistencia siempre de microorganismos. Entonces, además de todas estas herramientas, ahora existen, y desde hace algunos años obviamente, otro tipo de herramientas o de armas que nosotros podemos utilizar, como es la irrigación ultrasónica pasiva, ¿verdad? Como un coadyuvante. Tenemos también la desinfección con luz fotoactivada, que incluso ya en el mercado se encuentran diferentes dispositivos que podrían estar empleándose a través de se necesita también un fotosensibilizador, como puede ser el azul de metileno, el azul de toluidina, entre otros. Esto es simplemente como decir con la lámpara de fotocurado, es una emisión de un láser a cierta longitud de onda, de una luz en el espectro visible, y que pues en algunos artículos se reporta pues que ha dado también es un recurso para tomar en consideración, porque sí ha reducido de una manera importante la carga bacteriana en algunos casos. Últimamente, pues ya introduciéndonos más en lo que es la tecnología y el empleo de los láseres, tenemos la transmisión fotoacústica inducida por fotones. Esto es el empleo de un láser que se coloca a nivel de la cavidad y vamos a activar la solución irrigante con este láser, ¿verdad? Sin embargo, pues para aquellos que su práctica y su realidad clínica se los permita, pues qué bueno, ¿verdad? Pero creo que por lo menos a nivel aquí en Costa Rica, pues la inversión de unos $15,000 a $30,000 en un láser de esto, y con los resultados que ahorita vamos a analizar, creo que existen otras posibilidades o otras técnicas que de igual manera pueden darnos buenos resultados y que no nos harían incluir en una inversión tan importante como esta. En este artículo vamos a estar evaluando 3 protocolos. Uno, el de irrigación normal, manual. Otro grupo donde se utiliza la activación ultrasónica pasiva, y otro donde estamos utilizando el láser, aquí en el grupo 3, con los diferentes protocolos, hipoclorito al 6%, una aguja 30G, y los diferentes tiempos de activación de la solución irrigante. Sin embargo, bueno, en los resultados, si bien la muestra no es tan grande en realidad, y es parte del por qué no se observan diferencias significativas, tenemos que al utilizar el láser y la activación ultrasónica
sí, en algunos casos hubo incluso cultivos negativos, hay una reducción importante. Sin embargo, a nivel de estadística, pues no hay una diferencia significativa. Por eso les decía, bueno, al final de cuentas, si tenemos mayor acceso a la activación ultrasónica, ¿verdad?, donde podemos estar utilizando un equipo que es más accesible para nosotros, pues vale la pena hacerlo. Sin embargo, aquí vemos que de igual forma no hay una diferencia significativa con la irrigación manual que hemos hecho durante toda la vida, ¿verdad? Como les digo, es un estudio con una muestra que no nos permite obtener o poder extrapolar estos resultados a la clínica, pero que pues nos deja ver que de alguna manera, por más intentos que nosotros hagamos, muchas veces igual lo que hemos utilizado durante mucho tiempo nos sigue resultando. Aquí vemos la influencia del láser a nivel de conducto, de cómo llega a una penetración bastante importante hacia bucal y lingual dentro del análisis histológico que se hizo. Luego, en estos estudios clínicos que tenemos acá, utilizan dos protocolos de irrigación, igual con activación ultrasónica y con premedicación, y lo que es la irrigación convencional. Sin embargo, aquí la concentración del hipoclorito pues es mucho menor, en este caso al 0.5%, la aguja es 27G, es un poquito más gruesa, y en el caso de este otro estudio, pues aquí el hipoclorito es al 1% y el grosor de la aguja en este caso, aunque no lo menciona acá, es 30G. Bien, y aquí en sí se menciona la cantidad de hipoclorito, que es mucho mayor en comparación con la que se utilizó en este primer estudio. En pues hubo una toma también de muestra posterior a una segunda intervención, posterior a una medicación intraconducto que se dejó por 2 semanas. Y de aquí nos vamos a ir a los resultados, porque en el primer estudio, donde hubo una activación ultrasónica, y en la primera visita, es en el que se utilizó una medicación intraconducto, hubo una reducción de un 60% de un 40% contra un 47% en la disminución de la carga o de los cultivos bacterianos que se obtuvieron. Después de la segunda visita, el cultivo positivo fue mucho menor si comparamos contra lo que se obtuvo en una visita, ¿verdad? Un 27% de reducción o de cultivos positivos nada más posterior a la medicación intraconducto, y de un 56% en aquellos casos en los que se hizo en la primera cita o en una sola sesión. En cuanto al otro estudio, los resultados que obtuvieron fue una mayor desinfección también cuando se utilizó la medicación con el hidróxido de calcio, e incluso esta aumentó después de que en esa segunda cita se hizo incluso una segunda instrumentación. Aumentó a un 91% el grado de desinfección. Sin embargo, estos dos estudios los quise poner porque son realizados en la misma institución, pero bajo algunas condiciones diferentes, en los que a este estudio, este último, le achacan un mayor porcentaje de éxito el hecho de que el calibre de la aguja que utilizaron, que era 30G, podía penetrar más, y de igual forma la cantidad de solución irrigante y la concentración fue mayor. Por lo tanto, ellos le achacan o le atribuyen que estos dos son factores importantes a considerar el lograr trabajar lo más cercano posible a nuestra longitud de trabajo durante la irrigación del conducto. Y ya para ir finalizando, tenemos estos dos reportes o estas dos investigaciones del doctor, donde participa también el doctor Siqueira y su grupo, donde no se encuentra una diferencia estadística significativa en el uso o activación del hipoclorito con lo que es la irrigación pasiva ultrasónica, pero de igual manera nos hablan de una muestra del estudio pues no lo suficiente como para poder ser tan tajantes y decir que no es una ayuda, y que lo que se sugiere quizás en algunos casos es aumentar los tiempos de activación con el ultrasonido, porque sí se ha visto que hay una disminución en la carga, pero no lo suficientemente importante como para tomarlo en consideración como algo absoluto y certero al momento de utilizarlo
como una herramienta más dentro de nuestro tratamiento. Bien, ya para ir finalizando, y pongo aquí o traigo a colación este caso, en el cual nosotros vemos aquí es un fracaso endodóntico, ¿verdad? Un tratamiento pues bastante deficiente, donde hay una lesión periradicular importante que para nosotros pues podría tener un pronóstico bastante reservado, ¿verdad? Con una expectativa pues baja de éxito, y sin embargo después de realizar pues el protocolo que normalmente pues utilizo cuando hay este tipo de patologías, vemos una reparación completa de los tejidos. Aquí obviamente tenemos una restauración muy bien ajustada, colocación de un poste, que todos estos son factores que contribuyen también al éxito, no solo depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que nuestros restauradores estén realizando también, y pues eso es para tomar en consideración. Y para pensar que aun cuando hemos visto un panorama un poco incierto y que a veces nos pone a dudar, o por lo menos nos hace pensar que no todo lo que realicemos va a tener éxito, pues sí existe, sí existe la posibilidad de que realizando de una forma adecuada un protocolo de desinfección con los tiempos adecuados, con la paciencia que esto requiere, podemos llegar a tener el éxito que nosotros deseamos para nuestros tratamientos, y así poder dar a nuestros pacientes pues la permanencia de sus piezas dentales por mucho tiempo más en su boca. Así que es cuestión de informarnos, de tratar de elegir la mejor estrategia que nos funcione, que en nuestra clínica, en el día a día, veamos que nos está dando buenos resultados, y de esa manera pues poder estar tranquilos, irnos a dormir cada día tranquilos con lo que estamos realizando. De mi parte sería todo. Agradecerle nuevamente primero a ustedes por su audiencia, y a Coltene por la oportunidad de poder participar dentro de este foro.